Hoy hablaremos sobre las intenciones del expresidente Donald Trump de eliminar los programas del Parol Humanitario y el CBP-1, sobre el TPS o Estatus de Protección Temporal, y responderemos preguntas de la audiencia sobre las personas que califican para el Parol Humanitario y qué pueden hacer inmigrantes de una misma familia que recibieron I-220A mientras que a sus familiares les otorgaron parol. ¿Qué nos puede decir sobre las declaraciones del expresidente Donald Trump de que eliminará los programas del parol humanitario y el CBP-1 de ganar las elecciones en noviembre? Sí, gracias por la invitación. Es cierto que se ha generado una discusión y una gran preocupación en la comunidad sobre la posible cancelación de ganar las elecciones del candidato presidencial Donald Trump en el próximo año, y las elecciones, como ustedes saben, son en noviembre y asumiría en enero. Lo primero es que es facultad presidencial tomar decisiones en cuanto a política migratoria. En el tema del programa humanitario, eh, lo mismo que se implantó, el gobierno pudiera cancelarlo. Y en el tema del CBP-1, es cómo procesar las personas que llegan a la frontera de Estados Unidos. Me parece que ese es un poquito más difícil porque ese necesita una implementación, aunque puede suspender o no el tema del app que hay a través de los móviles, de cómo las personas piden cita para comparecer a la frontera sur. Todo eso es un tema en discusión que puede ser una política de campaña, puede ser una implementación posterior. También lo que preocupa es a las personas que están aquí que tienen ese parol. Y como ustedes saben, el parol per se no es una misión. El parol puede ser revocado, aunque inicialmente si el gobierno lo da por 2 años, en el caso de las personas que entran bajo el parol humanitario de los países de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, eh, primero tendrían que revocar ese parol, lo cual es un poquito eh, en discusión si lo hacen, sobre qué bases, ¿no? Sería la misma base que se otorgaron, entonces tienen que revocarlo como política de interés. ¿Y qué pasaría con esas personas? Eh, lo cierto es que legalmente, como ustedes saben, inicialmente parol humanitario estuvo demandado por 20 estados y un juez federal en Texas eh, estableció a través de un fallo, en un pleito legal establecido, que el parol cumplía con los requisitos de ley. El gobierno tenía la facultad de implementarlo. Ese intento por los estados de revocar esa política del gobierno actual fracasó. La mayor preocupación es las personas que están aquí, qué pasará con ese parol. Y la realidad es que va a ser muy difícil, no quiero predecir nada, que esas personas tengan eh, una posible de vuelta a los países que están, porque primero ejecutar casi 1 millón de personas que se regresen va a ser muy difícil, y segundo, logísticamente, segundo, no tiene un poco sentido si el gobierno de Estados Unidos le tocó un paro a esas personas, eh, revocárselo y devolverlo. Ahora, el curso futuro que lleve este programa sí puede estar en, en, en cuestionamiento, porque es una decisión de gobierno, una decisión de política ejecutiva. El hecho cierto es que, a no ser los cubanos que pudiesen aplicar a la ley de ajuste cubano, la gran mayoría de venezolanos, haitianos y nicaragüenses tienen el tema que van a hacer entonces, pues si no se va a extender el parol, tienen entonces que solicitar dentro del año un asilo político para estar protegidos, si tienen las bases para eso. Y eso es lo que conlleva más una preocupación en la comunidad. Yo creo que a partir de ahí, las inquietudes se deben mover en ese aspecto, es qué voy a hacer estando aquí si no me van a extender el parol, y cómo me voy a proteger mi estatus o mi posibilidad de permanecer en el país si tengo bases para hacerlo a través de un proceso de asilo. Y en el caso de los cubanos, pues como ustedes saben, las personas que entran con parol al año un día pueden aplicar la ley de ajuste cubano, tener todos los documentos en regla y por supuesto no tener ninguna causal de inadmisión, ya sea delito o otras circunstancias, que lo haga inelegible en su momento para poder aplicar la ley de ajuste cubano. ¿Qué es el TPS y cuáles países de América Latina pueden beneficiarse de este programa? El TPS es una figura que aparece en el acta migratoria de Estados Unidos, que le da facultad al fiscal general, a través del jefe
Seguridad Nacional y las agencias del gobierno de establecer una protección temporal a ciudadanos de determinados países que el gobierno de Estados Unidos considera que están bajo una guerra civil o una catástrofe humanitaria o un tema ecológico o un tema de una condición atmosférica, un fenómeno meteorológico que hace sufrir una devastación en estos países, y las personas de esos países que se encuentran en Estados Unidos por el momento no deben ser enviados de vuelta a esos países. Entonces es un estatus que es una condición que no da un estatus legal, es una protección temporal previo a la consideración y a la definición de qué países caen bajo esta regla por el gobierno de los Estados Unidos, a través del fiscal general y a través de las entidades correspondientes del gobierno de seguridad nacional y del sistema de inmigración. Hoy día en América Latina está incluido Haití, está incluido Nicaragua, está incluido Honduras, está incluido El Salvador, y Venezuela. Estos son los países que están protegidos bajo esta condición. Ahora, eso tiene determinados parámetros para poder ser elegibles a esto. La primera vez que los países estén, que el gobierno de Estados Unidos haya considerado que estos países son beneficiarios de esta posibilidad de permanecer en Estados Unidos. Segundo, que las personas califiquen en el periodo de tiempo que se dice que los ciudadanos han estado en Estados Unidos. Sí, porque tiene una fecha máxima, depende de cada país. Tercero, que las personas no sean inelegibles a este beneficio. Por ejemplo, que no han cometido delitos graves. Segundo, que particularmente delitos que atentan contra la seguridad nacional de Estados Unidos, o delitos leves, pero que haya cometido más de dos delitos leves. Tercero, que la persona haya residido en el país que tenga la protección, que sea ciudadano de ese país y que no tenga una doble ciudadanía. Y si tiene una doble ciudadanía, entonces tiene que demostrar también que básicamente nunca vivió en el país de la ciudadanía que dice que está. En el caso de los venezolanos, a veces por los lazos de la memoria histórica tienen ciudadanía doble con países europeos, pero nunca residieron en esos países y han sido elegibles al TPS en su mayoría si demuestran que realmente vivieron toda su vida en Venezuela y que solamente los vínculos con el país nacional fueron a través de sus abuelos y que lo usaron como un documento de viajar, aunque son ciudadanos de esos países, pero que no tienen vínculos estables para permanecer en estos países. Eso básicamente es el TPS, ha sido una figura que ha beneficiado a muchas personas, pero no da un estatus legal de residencia, no abre el camino a la residencia. Ahora, con el TPS la persona no puede ser deportada, y con el TPS la persona puede pedir un permiso de trabajo, y con el TPS la persona puede viajar con una solicitud de viaje, y tiene que fundamentar el por qué. Y si está pidiendo el TPS, se le dio al país porque el país tiene una condición de un conflicto interno políticamente, donde hay una situación difícil en cuanto a violación de derechos humanos. No es recomendable entonces que la persona, por ejemplo, si es venezolano, viaje a Venezuela. Ahora hay TPS que las personas han sido de El Salvador, históricamente Honduras, se vio a fenómenos atmosféricos, fenómenos meteorológicos. La persona con TPS pide un permiso de trabajo y un permiso de viaje y puede visitar a la familia. También da el beneficio, el TPS, de personas que entraron de manera irregular al país y que no pueden ajustar dentro del país a residencia debido a que no tienen una entrada legal. Si posteriormente estas personas están casadas con ciudadanos americanos o tienen hijos que son mayores de 21 ciudadanos americanos y las personas viajan y al entrar se le da un parol por haber entrado con el permiso de viaje, entonces sin tener que pedir un perdón y salir, pueden con ese parol, entonces y con la petición inmediata aplicar a la residencia y hacer el cambio de estatus en los Estados Unidos. El CPS ha servido para dos propósitos: para proteger comunidades de personas, en el caso salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, venezolanos, haitianos. Y segundo, ha permitido que después de muchos años, personas con TPS que entraron irregularmente a Estados Unidos y que sus hijos han nacido aquí y alcanzan los 21 años, estas personas con un permiso de viaje con los TPS, cuando han regresado, han podido ajustar a residencia sin tener que pedir un perdón y salir a sus países de origen.
El TPS ha sido una bendición para muchas personas y ha sido un respiro. Aunque no los convierte en residentes, les ha permitido permanecer, trabajar y vivir en Estados Unidos. Y hay comunidades de salvadoreños, de hondureños, de nicaragüenses y de venezolanos ahora recientemente que con el TPS han tenido un respiro, una tranquilidad, una posibilidad de vivir y trabajar en los Estados Unidos. Ha sido algo. El TPS expira, porque tiene periodos que se da el TPS, porque no puede darse por más de un periodo de tiempo determinado. Pero lo máximo son 2 años y medio que se puede otorgar, o 3. Con ese periodo, cada cierto tiempo hay que hacer una renovación del TPS, pendiente de que el gobierno extienda la condición del TPS. Siempre ha habido un cuestionamiento en los gobiernos anteriores, en la administración anterior del presidente Trump, si se iban o no a renovar los TPS. Y finalmente, después de mucho andar, se pudo renovar a salvadoreños, hondureños, al final ya casi del periodo presidencial. Pero por el momento es una posibilidad, es una realidad y ha servido de un mecanismo de protección a muchas familias. ¿Qué tipo de documentación deben tener las personas antes de aplicar? Tiene que tener primero el récord de permanencia en Estados Unidos, de haber vivido y seguir viviendo, de ser una residencia continua, es decir, que la persona no haya abandonado la residencia. Pequeñas salidas no son abandono, pero tiene que tener esa documentación. Tiene que tener documentos de identidad, pasaporte, certificado de nacimiento. Esos son los documentos más importantes que la persona tiene que tener. La persona tiene también que demostrar que ha tenido buena conducta, que no tiene antecedentes penales negativos, no puede ser objeto de un delito serio, delito contra la seguridad nacional o delitos graves, felonías agravadas para inmigración, o ha tenido más de conductas leves, pero ha sido repetitivo en más de una ocasión, puede negarse el TPS. Y los documentos que tiene que tener es, primero, demostrar que está protegido, que es nacional del grupo, donde si es nicaragüense, si es venezolano, si es salvadoreño, si es hondureño, tiene que tener certificado de nacimiento, debe tener un pasaporte y tiene que demostrar que cumple con los parámetros establecidos de tiempo de permanencia en los Estados Unidos para estar protegido por este TPS. ¿Y cómo prueba eso? Prueba con documentos de identidad, con declaraciones de impuestos, con récords de la Oficina Estatal de Licencias, con facturas médicas, con certificados de estudio de los niños, récord de escuelas, de los muchachos, cursos que ha tomado la persona, cualquier elemento que indique que la persona reside en los Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer si deniegan la solicitud de TPS? Se puede apelar ese TPS. O sea, hay que estar activo con el TPS. No sé, muchas personas a veces por no presentar los documentos ellos se los negaron y no iniciaron el proceso apelativo y perdieron ese beneficio. Porque el TPS tiene que, a no ser que sea una aplicación tardía, tiene que haberse hecho durante el periodo que se establecía hacer, porque tiene fecha de expiración para aplicar a ese beneficio. Y usted puede aplicar tardíamente si realmente tiene motivos excepcionales para demostrar por qué no lo hizo dentro del periodo establecido. Muchas personas inicialmente se les otorgó y después no lo renovaron. O se les otorgó o se les negó inicialmente y no siguieron o hicieron una apelación incorrecta. O sea, usted debe cuidar y velar porque su estatus de TPS no se pierda. Y si se niega, debe recurrir a un profesional para que le encamine una apelación correcta. Preguntas de la audiencia. Pregunta de Edwin. Si alguien de otro país está casado con una persona de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití, ¿puede aplicar al parol humanitario como esposos? Sí, puede aplicar como esposa, pero independientemente de que la persona no tenga ciudadanía, ya sea de Venezuela, de Haití, de Nicaragua o de Cuba. Ahora tiene que tener cuidado una vez que se apruebe. Cuando sube la aplicación de CBP, la tiene que subir de una manera que aparezca que es dependiente de un esposo que sea ciudadano de los países protegidos, porque si no es así, entonces se lo niegan porque no es parte del grupo de países de beneficiarios que esté. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Y no solamente hay cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, que siendo así tienen doble ciudadanía y tienen que hacer el mismo proceso. Pueden aplicar, pero tienen que ser dependientes. El principal tiene que ser el esposo que no tiene doble ciudadanía, porque si no lo hacen inelegible y le niegan el permiso de viaje.
Todo eso es algo que tienen que tener mucho cuidado. Pregunta de Isaac. Si mi esposa y mis hijas tienen un parol I-94, ¿pueden ponerme una petición familiar I-130? No lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque para hacer una I-130, la persona tiene que ser residente o ciudadano. Los residentes pueden pedir a esposos, a hijos menores de 21 años y a hijos mayores solteros. Los ciudadanos pueden pedir a padres, pueden pedir a esposos, pueden pedir a hijos menores, pueden pedir a hijos mayores casados o solteros y pueden pedir a hermanos. Pero tienen que tener una condición legal. Una persona que no es ciudadano ni es residente, lo único que puede, si tiene un estatus legal, es un estatus temporal de un permiso de trabajo, una protección de algo, es hacer el paro humanitario. Que ese no necesita que el peticionario sea residente o ciudadano. Pregunta de José Eduardo. Si yo entré por la frontera con mi mujer y a ella le dieron parol y a mí I-220A, hicimos el mismo recorrido y nos entregamos juntos. Hoy ella es residente y yo no, y nunca me hicieron miedo creíble. ¿En qué se basaron para esta decisión y qué puedo hacer? Es una pregunta que yo quisiera poder contestarla, pero realmente casi el medio millón de personas que tienen I-220A se hace esa misma pregunta todos los días. ¿Por qué yo y por qué yo sí y el otro no? Yo creo primero porque inmigración, una de las cosas que tiene, y es parte interesante, es que se toman casos en la discreción, que son criterios discrecionales del oficial que aplica un caso basado en una normativa legal. La normativa legal le permite a un oficial valorar cada caso. Consciente que la persona que se le otorga un parol, que es el tema que siempre es recurrido de por qué una I-220A en un parol, todo arribante extranjero, o toda persona que entra sin inspección, y esa persona que entra sin inspección se detiene en un número de días, 14 y a menos de 100 millas, tiene que ser procesado bajo la sección 235B1 y tiene o que permanecer detenido pendiente de un proceso de juicio, porque esa es la normativa, que tiene que estar detenido, no puede estar liberado. Pero si se liberase, la única manera que se puede liberar es a través de un parol bajo la sección 212D5A. Ahora, todas las personas que entraron con I-220A y que fueron detenidos, la mayoría de los dos I-220A entraron de manera irregular y caen bajo la 236, pero realmente no debe aplicarse la 236 que le dan la I-220A, sino se le debe aplicar la excepción a la 236 que dice que cuando usted está por corto periodo de tiempo en los Estados Unidos y a menos de 100 millas de la frontera, el criterio no es la 236, sino de la 235B1. ¿El por qué? Es porque, aunque les parezca no lógico, cuando usted está más tiempo en el país, la discreción del gobierno de deportarlo inmediatamente o detenerlo es menor, porque se supone que usted tiene más tiempo. La persona que arriba sin documento o es o me detengo o me detienes o me expulsa. Y si me sueltas excepcionalmente con un paro. Pero la persona que ya está aquí voy a ser menos severo y le voy a permitir que defienda su caso en corte, a no ser que tenga una circunstancia, un delito grave o que atente contra la seguridad nacional, que tiene que permanecer detenido. Yo sé que eso para ustedes es difícil de entender, pero lo que quiero decir es, quisiera poder tener una respuesta por qué a esta persona sí y a esta persona no y a sus hijos sí, pero hay que ver el lado real de las cosas y lo positivo es que están aquí, que debe o tiene o debería haber una solución y yo creo que va a existir. Esa es la respuesta por el momento. Les deseo a todas las personas que están en esta situación que puedan resolver sus casos pronto y yo confío en que eso será así. Gracias y buenas tardes. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana para responder sus dudas de inmigración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.